Bueno, vamos entonces a ver derivadas de orden superior. Vamos a recordar primero que nada para qué sirven las derivadas. ¿Para qué servía la primera derivada? ¿Qué nos dice la primera derivada? ¿Qué nos dice la primera derivada? Es la pendiente. Esta nos dice lo que es la recta pendiente. Y la recta pendiente es, digámoslo así, válido únicamente cuando tienes únicamente una variable. Por ejemplo, que tengas f de x es igual con x cuadrada más x cúbica más x cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a tener una función así como de este tipo o algo así. Entonces, si yo ubico la derivada en cierto punto, entonces me va a decir precisamente, por ejemplo aquí, cómo va a estar la pendiente en cada uno de estos puntos. Ajá. Pero cuando estoy hablando con dos o más variables, cuando yo estoy hablando de f de x, y es igual con x cuadrada, y más y cuadrada, x cúbica, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo curvas en el espacio, y cuando yo ubico un punto, lo que estoy ubicando no es una recta, sino un plano en x, otro plano en y, que pasan ahí, y entonces aquí lo que estoy buscando es el plano tangente. Es un plano tangente. Es, bueno, lo que significa una primera derivada ya cuando estamos hablando de orden superior. ¿No? Bueno, ya si hablas de, creo que ya hablando más de 3 dimensiones ya no es un plano, porque ya es un volumen tangente, algo así, pero eso ya es. ¿Es el plano como tal? Sí, es el plano como tal. Y precisamente, no, es que este sí es importante porque lo van a volver a ver en ecuaciones diferenciales y en aplicaciones matemáticas. Mejor les advierto cómo va el asunto, ¿no? Sí, porque es que aquí tú utilizas la primera derivada y la igualas con 0, porque cuando la primera derivada es igual con 0, cuando f' es igual con 0, significa que llegaste al máximo o al mínimo, porque entonces aquí la pendiente es igual con 0, o sea f' de x es igual con 0 en un máximo o en un mínimo. Y también aquí, o sea, si yo tengo una curva, precisamente hagan de cuenta que tengo un paraboloide y está así la curva, bueno, así, entonces precisamente aquí en el punto más alto, el plano tangente a este punto da 0. f' de x, y es igual con 0, pero esto significa dos cosas, que f de x, la que habían visto de la derivada parcial de f con respecto a y, con respecto a x, es igual con 0, y también la derivada parcial de la función con respecto a y también vale 0, por lo que es lo mismo, fy vale 0, y es lo que significa en este plano. ¿Y si no se ve que es el plano? Es que depende cómo la agregues, pero sí vamos a trabajar. Pero es que, por ejemplo, en la esfera, pues, ¿cómo tendría una esfera? X cuadrada más y cuadrada más la z cuadrada es igual con 4 al cuadrado. Entonces, cuando derivo todo eso, de todos modos, o sea, tengo una esfera, tengo sus curvas de nivel, y de todos modos, cuando haga que f de x es igual con 0, que f de y sea igual con 0 y f de z sea igual con 0, de todos modos estoy trabajando en el punto más alto nada más, y es precisamente donde tengo el máximo, o en el punto más bajo, y también en este punto tengo el mínimo. En este punto también voy a tener el mínimo, pero no hay gran diferencia. Fíjense que eso es lo que me gusta de las derivadas parciales, que le puedes aumentar las n dimensiones que quieras y sigue se trabaja exactamente de la misma manera, no similar, igualito, nada más es más tardado al hacer la parte de álgebra, pero es lo mismo en términos de cálculo. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué nos dice una segunda derivada?
La aceleración. Sí, la aceleración, ¿qué más? Bueno, si tenemos que, por ejemplo, la función me dice la posición. Si la función me dice la posición, la primera derivada sería la velocidad. La segunda derivada sería la aceleración. Si estamos hablando de curvas, entonces esta es directamente la función. Esta me dice la pendiente. La pendiente, ya sea plano o recta pendiente o plano pendiente, pendiente, tangente. Tangente es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Y cuando es una aceleración y estamos hablando de una función, esto es la concavidad. Eso me dice la concavidad. Ahora, por ejemplo, si tu función es la carga eléctrica, la carga eléctrica se trabaja directamente con los, por ejemplo, capacitores. Sí tengo biomédicos aquí, ¿no? Ambientales también, que son los que llevan física de la energía, ¿no? Sí, pues o sea, cuando trabajas con la función cuya función describe la carga, ese es con el elemento electrónico o eléctrico que vas a trabajar es con un capacitor. Si entonces la primera derivada de esto va siendo la corriente eléctrica, y entonces ¿qué elemento trabaja con la corriente directamente? Las resistencias. Y la segunda derivada va siendo la derivada de la corriente. ¿Qué elemento trabaja directamente con la derivada de la corriente? Las bobinas, motores, inductores, como les quieran llamar, las licuadoras, bombas de agua o lo que quieran, trabajan con la derivada de la corriente. Pero, por ejemplo, profe, yo soy farma, yo no voy a ver nada de eso. Por ejemplo, si tu función es la temperatura, posición, ¿por qué no me dicen que no dice posición? Te iba a decir, pero sería carrera ¿Ven que tengo hambre y me como las letras? También los disléxicos somos persianas. Bueno, ¿qué? Entonces, por ejemplo, si tu función te dice la temperatura, tenemos termorreceptores que te sensan la variación de la temperatura. Estos van directamente con la reacción de quita la mano, si te vas a quemar. Pero curiosamente esos termorreceptores no saben distinguir lo frío de lo caliente. O sea, trabajan con la derivada. O sea, no saben si estás perdiendo calor o ganando calor. ¿Alguna vez se han echado agua, se han quemado con agua caliente y de repente, o sea, se sintieron por un instante como que era agua fría? No, porque sus termorreceptores no saben distinguir si te estás quemando o te estás enfriando. Los que trabajan con la segunda derivada, que son más lentos, también tenemos quimiorreceptores que trabajan con la segunda derivada de la variación de la derivada de la variación de temperatura. Eso sí provocan el dolor y ya te dicen si te estás quemando o te estás enfriando, pero la respuesta es más tardada. Los primeros nomás te dicen, sientes el cambio de temperaturas, quitas la mano y ya después dices, ay, estaba frío, no me pasa nada. Pero quitas la mano por si es aceite caliente o es un hielo seco o lo que sea, ya mientras quitas la mano no vayas a las manos. Que de todos modos también están asociados a corteza, o sea, te puedes estar quemando, pero si es el pay que hiciste con todo el amor del mundo para tu ser querido, no lo vas a tirar aunque te quemes. Aguantas el dolor. Todo por amor, todo por comer, por engordar juntos. No, de hecho sí hay estudios que dicen que las parejas felices engordan juntos, a menos que hagan deporte juntos, que es mejor. Porque también se ha demostrado que entre más deporte hacen, menos pelean.
Y el deporte también incluye bailar. Ah, ya ves, te digo que me saques a bailar. Ay, pásame. Ya. Bueno, entonces, la concavidad. Cuando trabajamos funciones de una sola variable, ¿qué me dice la concavidad? F doble prima de X, por ejemplo, es la concavidad. Si esta es positiva, aquí voy a tener ¿qué cosa? Un mínimo. Y si esta es negativa, voy a tener un máximo. Hay dos formas que la vean: una sonrisa, un máximo, una carita triste, el mínimo. El maestro que me dio esto, como era muy religioso, dicen, esta es la cruz que se envía al cielo. Pero bueno. ¿Y este es qué? ¿Qué decía? El sombrero de bruja. Es que el maestro le hacía así. Pues, ¿se acuerdan? Es el sombrero de la bruja. Y la bruja es malvada y la cruz es buena. Bueno, ahí decía. Pueden hacer los recursos mnemotécnicos que quieran para acordarse, pero bueno. Entonces, la segunda derivada pueden encontrarla así. Sería fxx, que esto representa a la segunda derivada de la función con respecto a x al cuadrado. También la pueden representar así, la de y sería fyy, y esto es igual a la segunda derivada de la función con respecto a y al cuadrado. Y también existe algo que se llama f de xy, y esto es igual a la segunda derivada de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Y también está al revés, fyx, y esto es la segunda derivada de la función, primero con respecto a y y luego con respecto a x. En la mayoría de las funciones que vamos a ver, estas dos son iguales. Estas son las que dicen que son las cruzadas. Son las cruzadas. Y sí, vamos a ver que f de xy es igual a f de yx. Exactamente lo mismo. Ajá. Y estas son importantes porque también nos van a decir las concavidades. Pues ya la otra clase vamos a empezar con estas, para saber si tienes máximo, mínimo y todas estas